Vale, parece que ya está todo correcto. ¿Me veis bien o la lámpara está? Un segundo, voy a probar otra combinación de luz un poquito diferente. Ya a ver si se ve mejor. Así probablemente se vea un poco mejor. ¿Me veis bien, verdad? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días. Me presento en primer lugar. Yo soy Alejandro Rodríguez, soy uno de los profesores de la asignatura. Yo concretamente este año, bueno, otros años solía dar más la parte de acceso programático. Este año hemos modulado un poco qué profesor da cada parte y yo os voy a dar la parte de SQL. Y bueno, pues tras haber acabado con Ernestina, con todo lo que es entidad relación y el paso a tablas, vamos a empezar con esta parte. La parte de SQL, básicamente, ya habréis visto algo, porque Ernestina, si no me equivoco, vosotros corregirme, preguntarme lo que necesitéis o las dudas que haya según vayamos avanzando, pero bueno, la parte de SQL, Ernestina ya os ha dado alguna pincelada, aunque sea con las sentencias del Create Table, ¿verdad? Para la creación de tablas, ¿correcto? Sí. Vale. Además de eso, bueno, habéis visto también todo el tema de claves foráneas, claves primarias, etcétera, que lo tendremos también que tener en cuenta, sobre todo ahora cuando empecemos ya a manipular datos. Muy en particular lo tendremos que tener en cuenta cuando hagamos inserciones y borrados, que es donde, digamos, empieza a tener un poquito de más de función el tema de las claves primarias y foráneas, además de en unir las propias tablas con sus claves. Y, y bueno, y poco más. Vale, lo que vamos a hacer, como SQL, aparte de, digamos, de ser un lenguaje que requiere aprenderse una sintaxis, pero casi que la sintaxis es, no voy a decir lo de menos, pero bueno, que es un lenguaje que requiere sobre todo fundamentalmente práctica, ¿vale? Pues sobre todo para determinadas cuestiones o determinados tipos de consultas, pues requiere práctica. Nosotros tenemos programados para SQL en un principio, ¿vale? Hasta 6 sesiones. Digo hasta porque dependerá mucho de cómo vayamos avanzando, de cómo veamos bueno, pues que van los conocimientos, digamos, adquiridos y lo que plantearemos será o igual más ejercicios o movernos antes a la parte de Python, lo iremos viendo. Vale, lo primero que os quiero preguntar es, mandé un mensaje al Moodle, ¿os habéis descargado ya el software, el MySQL? Sí, Asumo que sí. Sí. Vale. sí, Una pregunta. ¿Quién está con Mac? ¿Alguien está con Mac? sí. Vale, Diego, por ahí, vale. O sea, alguien más. Jorge. Vale. Marina. Vale. ¿Con Linux? ¿Alguno está con Linux? Yo. Marcos. Vale. Vale, a ver, ¿por qué pregunto esto? Porque vamos, a ver, yo os voy a hacer la explicación de la instalación del tanto el servidor como el Workbench en Windows, ¿vale? Para Mac y para Linux es prácticamente igual, pero puede que no completamente, ¿vale? Esto es porque el instalador, digamos que el sistema operativo, bueno, pues funciona de manera diferente, lógicamente, y puede haber algunos matices en algunas configuraciones que puedan no ser lo mismo. Eh, Mi experiencia de años previos con Mac ha sido bastante mala. Espero que este año no sea tanto, aunque también es verdad que era con la parte de programático. Confío que en esto de SQL, sobre todo de la instalación del Workbench, no suponga mucho problema. Y bueno, con Linux no suele haber demasiado problema, pero bueno, que lo tengamos en cuenta. Vale, entonces me vais a dar un segundo, que lo que voy a hacer es, a ver, voy a buscar el instalador, que yo lo descargué ayer, y voy a compartiros la pantalla. A ver, que encuentre aquí, compartir contenido. Un segundo. Vale, deberíais
ahora mismo estar viendo el MySQL, o sea, debería estar viendo mi pantalla, el escritorio, una carpeta que tengo abierta, ¿correcto? Sí. Vale. Bueno, antes de nada, comento algunas cosillas. ¿Qué es MySQL? ¿Alguno había ido a hablar antes de MySQL? ¿Os sonaba de algo? Sí, en la asignatura de tercero de sistemas informáticos había una parte al final que no llegamos a hacer de las prácticas que era MySQL. Vale, vale, perfecto. Bueno, MySQL es un sistema gestor de base de datos. A ver, os explico brevemente, para que queden claros los conceptos. Vosotros cuando vais a trabajar con una base de datos, y esto así aprovecho mientras esto configura, no hace falta que hagáis la instalación a la vez que... Bueno, a ver, sí, podéis hacerlo a la vez que yo, ¿vale? Los que tengáis sobre todo Windows debería ir igual, los que vayáis con Mac o Linux puede que os pida, como os dije, algún paso diferente. La diferencia con Mac o Linux es que tenéis que hacer... Perdón, sí, Mac o Linux es que tenéis que instalar... Yo os dije que os descargaréis dos componentes, el servidor por una parte y el Workbench por otra, ¿vale? Ahora explico entonces lo que son ambas cosas. Bueno, MySQL es un sistema gestor de base de datos. ¿Vale? ¿Qué significa eso? A ver, cuando os pongáis a hablar de bases de datos, se utiliza muchas veces como sinónimo el concepto sistema gestor de base de datos como la propia base de datos. ¿Por qué se utilizan como sinónimos? Bueno, fundamentalmente porque, por no, digamos, utilizar ese nombre completo de SGPD, que es como demasiado largo, ¿vale? Pero la base de datos, conceptualmente, es lo que Ernestina os ha estado explicando, ¿vale? Cómo crear una base de datos con vuestras tablas, con vuestro contenido, vuestra información, ¿vale? Dado un esquema, dado un tipo de información. Mientras que, por otra parte, lo que viene a ser el sistema o el software que maneja esa base de datos es otra cosa completamente diferente, ¿vale? En este caso, nosotros lo que vamos a trabajar es con ese software, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar con ese elemento que nos permite manejar las bases de datos. Porque Ernestina, al fin y al cabo, o sea, ahora ella os ha estado explicando durante todas estas semanas cómo coger y cómo generar una base de datos, pero la cuestión es que vosotros no sabéis qué hacer con eso. Es decir, esas instrucciones del create table que ya os estaba dando, no tenéis ni idea de dónde meterlas, ¿no? No os ha dado una pauta de, vale, sí, create table, no sé qué, no sé cuánto, pero esto dónde lo escribo, ¿no? Y cómo hace algo. ¿Cómo defino yo esa estructura de tablas para que esto funcione de una manera o de otra? Vale, pues esto es donde lo definimos, ¿vale? Vale, entonces, darme un segundito nada más, ¿vale? Que vengo ahora mismo y ahora os sigo explicando. Ya, perdonad, voy a quitarme la sudadera. Vale, entonces, como os iba diciendo, el MySQL es el software. ¿Qué otro software conocéis que pueda ser similar? ¿Alguien les suena algún otro software que esté relacionado con base de datos? Bien sea porque os lo han explicado en otra asignatura, por curiosidad vuestra, ¿os suena algún otro software que sea similar a este? Yo recuerdo que en Office había una cosa que era Access o algo así. Perfecto, vale, genial. Ahora vamos a comentar, pero va bien. Es un caso muy, muy particular de una base de datos, pero sí, es correcto. ¿Algún otro? Ernestina menciona siempre Oracle. Oracle, vale, justo, perfecto. Es el que os quería, de hecho, contar. No sé dónde vivís, pero si alguno viene por la carretera de La Coruña hacia Madrid, cuando cuando esto era una situación normal y teníamos clases de manera medianamente normal, en la M50 más o menos, veis ahí, según bajáis la carretera de La Coruña, veis Oracle ahí a la derecha, ¿vale? Y Oracle es justo uno de los principales vendors, digamos, de bases de datos, ¿vale? Vende muchísimas cosas más, de hecho adquirió Java en su momento, etcétera, como todo el kit de desarrollo de Java, pero es una de las principales. Luego, ¿algún otro? ¿Conoces algún otro? Oracle, Access, luego matizo lo de Access, ¿vale? ¿Os suena algún otro?
Vale, asumo que es que no. Entiendo, esto es lo malo de estas clases así, que como no puedes ver las caras, pues, bueno, asumes que es que no hay mucho más que decir. Vale, otro, por ejemplo, que es muy, bueno, bastante conocido, es SQL Server, ¿vale? Ese es un producto de Microsoft. Microsoft tiene una suite, lógicamente, de pues, sistemas operativos, como es el Windows y sus variantes de Windows, pero luego también tiene muchas cosas a nivel de desarrollo, y en este caso de bases de datos tiene SQL Server, ¿vale? Que es, como os digo, un SGBD para creación de bases de datos, almacenamiento de bases de datos. Como os decía, Access, ¿vale? A ver, habéis comentado Access. Bien, el tema de Access es un tema un poco particular, porque Access ciertamente es un sistema gestor de base de datos, pero es un sistema gestor de base de datos que funciona con un software que está hecho para el usuario no experto. Es decir, tú en Access, aunque ciertamente tú puedes hacer las consultas en SQL, tal y como nosotros las vamos a ver aquí, y a través del mismo funcionamiento como el MySQL, realmente en Access la mayoría de las consultas están hechas para que podáis conectar tabla con tabla, ¿de acuerdo? O sea, aparece visualmente, me refiero que se ve visualmente una tabla con sus diferentes columnas o campos. Aparece otra tabla con sus diferentes columnas o campos y podéis generar la consulta SQL mediante con el ratón, seleccionando pues en una tabla quiero esto, o en una tabla y esta tabla quiero esto y que me las unas a través de este campo, etcétera, ¿vale? Además está muy preparado también para meter formularios, para poder coger y meter los datos. Es una base de datos, pero es una base de datos que pertenece a una suite de tipo ofimático, ¿vale? Como es todo lo que es el Office, que te incluye el Word, te incluye el Excel, te incluye el Access, PowerPoint, etcétera. Con lo cual es un poco diferente, ¿vale? Cambia un poquito el paradigma en lo que se refiere a las bases de datos más tradicionales, ¿vale? aunque sea la misma. Vale, bueno, estas son un poco las principales, ¿de acuerdo? Que sobre todo para que os suene, tanto Oracle como ese... Bueno, Oracle, yo digo más generalmente Oracle que Oracle, pero, ¿vale? Oracle, como queráis decirlo. SQL Server y, bueno, MySQL. MySQL, ¿por qué utilizamos MySQL? Bueno, pues porque es bastante sencillito de utilizar. Hay variantes de MySQL, ¿vale? Hay, por ejemplo, MariaDB también, que es, de hecho, de los mismos desarrolladores. Es una base de datos que es bastante sencilla de utilizar, es potente, no tanto quizás como otros productos como puedan ser los de Microsoft o los que les decía de Oracle, pero bueno, es bastante interesante. Otra cosa que no comenté es que las bases de datos, al fin y al cabo, luego la información que nosotros vamos a meter se guarda todo en realidad como ficheros, ¿vale? Dentro del ordenador. O sea, hay una frase que sobre todo dicen se dice en entornos de gente que trabaja en Linux y demás, que dice everything is a file, ¿vale? O sea, todo es un fichero al final. Y esto es verdad, o sea, da igual que estemos hablando de la nube famosa o que estemos hablando de que vosotros instaláis aquí un MySQL, todo al final son ficheros. Pero cuidado, hay que tener en cuenta que aunque sea todo un fichero, la información se va a guardar en vuestro ordenador, pero no vais a poder acceder a ella si no es utilizando MySQL, ¿vale? No es, digamos, el típico formato como el Excel, ¿no? Que yo pueda coger y ver las tablas como si fueran hojas de Excel o como un formato, un CSV. ¿Sabéis lo que es un CSV? ¿Alguien sabe lo que es un CSV? Un fichero CSV. Sí. Vale, los ficheros CSV separados por comas, definís las columnas, ¿vale? Y luego vienen los datos en filas. No es el caso, ¿vale? En las bases de datos, aunque luego eso es un formato, digamos, que puede representarse como si fuera una tabla, en las bases de datos no vais a tener acceso a esos ficheros donde tengáis la información que vais a guardar, ¿vale? Vale, ya para acabar, antes de ponerme a instalar, perdona, estoy un poquito todavía renqueante, que ayer me hizo reacción la vacuna de la gripe, creo, quiero pensar, y me puse malísimo y todavía tengo un poquito de tal. Vale, lo que os iba a decir, diferencia entre SQL Server y Workbench. El SQL Server es, como os digo, solamente la parte servidora. Es decir,
es solamente la parte en la que yo voy a coger y voy a meter toda la información y se va a quedar almacenada. Pero realmente, para yo acceder a esa parte servidora, lo que necesito es un cliente que me permita trabajar con ese servidor. Esto es lo que se llama los modelos cliente-servidor, que no sé si habéis oído hablar de ello, ¿vale? En algún momento, si os suena esto del modelo cliente-servidor, pero la idea, cuando vosotros trabajáis con ordenadores, cuando trabajáis en informática, ese es el modelo habitual. Cuando vosotros os conectáis a la web de Amazon, ¿vale? A través del navegador, o os conectáis a cualquier otro sitio, a través de cualquier otro sitio, me refiero a un sistema, ¿vale? Que no esté dentro de vuestro propio ordenador, e incluso a veces estando dentro de vuestro propio ordenador, ahora matizaremos. Cuando vosotros conectéis a cualquier sistema que está en otro sitio físico, ¿vale? Localizado físicamente, estáis estableciendo una conexión mediante ese modelo cliente-servidor. Lo cual quiere decir que hay un servidor que se encarga de recibir las peticiones, ¿de acuerdo? Y establece una conexión con un cliente, que es el software que vosotros tengáis en vuestro ordenador, este Workbench que vamos a ver, el navegador web, un cliente de SSH, bueno, un FTP, lo que sea, ¿vale? Que esto, si no os suena, no os preocupéis tampoco demasiado. Y se establece una conexión y se hace un intercambio de datos, ¿de acuerdo? O se hace las operaciones que sea, ¿de acuerdo? Pues en el caso de si estáis en Amazon, podéis hacer clic, podéis buscar y podéis comprar lo que sea. En el caso de MySQL, podremos coger, acceder a una base de datos, hacer clic, lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es importante porque este modelo es el que se va a seguir en general cuando interactuéis con una base de datos, ¿de acuerdo? Es el que vamos a seguir de manera normal. Esto tiene una serie de particularidades que luego os explicaré con un poquito más de detalle, pero que fundamentalmente están referidas a cómo me voy a conectar yo a ese servidor y cómo voy a hacer las cosas contra ese servidor. ¿Vale? Bien, vamos entonces ya a instalar. ¿Tenéis todos los que estáis con Windows abierto ya el instalador y estáis en este punto? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más que me confirme que estáis? O alguien, sobre todo, si me dice que no. Sí. Vale. ¿Cuántos somos? Porque no me he fijado. No sé cómo verlo. Bueno. Uy, bueno, da igual. A ver, que se me ha ido el instalador. Vale. Vale, cuando estamos aquí, ¿qué tipo de instalación podemos seleccionar? A ver, si escogéis Developer Default, pues eso lo que os dice aquí es que incluye el SQL Server, Shell, Router, bueno, una serie de aplicaciones. Perdonad. Vale, una serie de aplicaciones. En el servidor instala solamente el servidor, en el cliente instala los clientes, ¿vale? Que son básicamente el Shell, el Router y el Workbench, que es el que a mí me interesa. El full instala absolutamente todo. Y la personalizada, pues lo que nosotros le digamos, ¿vale? Vamos a hacer la personalizada. Sobre todo porque quiero que veáis cómo escoger los componentes y qué componentes tenemos. Tampoco vamos a meter componentes que no vayamos a utilizar. Y luego, por otra parte, porque podremos ver una configuración concreta, ¿vale? Entonces le damos a siguiente, ¿vale? Y veis que aquí os aparece en la parte izquierda cuáles son los productos que tenemos disponibles, que podemos ir seleccionándolos y moviéndolos a la parte derecha. Entonces vamos a desplegar MySQL Servers hasta llegar al servidor que me aparece aquí, la versión 8.0.22. Supongo que vosotros será la misma. Si no es exactamente la misma, no os preocupéis, ¿vale? Lo digo sobre todo en los casos que, a ver, si, no creo que hayan actualizado mucho desde hace 2 días, pero si fuera necesario, o incluso, a ver, en los de Linux y Mac, como os dije, la instalación va por separado, no os preocupéis mucho, que luego instaláis por separado servidor y Workbench vosotros, ¿vale? Y no deberíais tener mucho problema, pero antes quiero que veáis la configuración con esto, ¿vale? Entonces le damos aquí y, vale, selecciono el MySQL Server. Luego en aplicaciones, veis que aquí hay una serie de aplicaciones que son las que yo quiero instalar. La primera que voy a seleccionar es el Workbench. Bueno, en realidad yo solamente voy a seleccionar el Workbench.
Hay otra que sería útil, que bueno, si queréis la instaláis y si no, no. Yo, bueno, la voy a meter. Bueno, que no pasa nada, tampoco me cobran. Perdona, Sí, dime. en, en MySQL Server me Ujú. salen, aparte de 8.0, me salen 1000 8.0. Ah, sí. Sí. Eh, vale, pues eso es raro. Selecciona la última, la más actual. Sí, la 8022 en principio es la última. Y mira a ver si te deja Mm. meterla para la derecha. Tengo la de 21, la Una última. pregunta. Cuando te descargaste, ¿puedes ver el tamaño de tu archivo del instalador? ¿Lo ves aquí que estoy compartiendo y ves que el mío son 414.916? No sé. La verdad, espera, un segundo. Vete a ver el tamaño del archivo. Es que esto me lo descargué hace un mes o así, por eso. Ah, amigo. Ya, pero y aparte de descargarte la Zumes, es que es posible que te descargaras el instalador que se conecta a la red para descargarlo. Sí, exacto, el mismo. Ocupa 4 megas, una cosa así, ocupa bastante menos, ¿no? Sí, Vale, a ver, ocupa poquísimo. claro, te lo explico lo que ha pasado, ¿vale? A ver. Mm. Por eso yo ayer cuando mandé bueno, ayer o antes de ayer cuando mandé el mensaje, os dije que os descargaréis el de 400 megas. ¿Por qué te aparecen varios? Pues porque mira, cuando tú te vas aquí a los instaladores, hay dos instaladores. Bueno, mira, 2 megas, ¿vale? Que es el que tendrás tú. Y Mm. 405, que es el que tengo yo. Cuando te descargas el de 2 megas, lo que hace es que lo que te viene es el instalador y ya está. No viene todo el contenido dentro. Entonces, cuando tú le vas a dar a siguiente y en este caso estás en esta pantalla, como estamos nosotros ahora, te aparecen todas las Mm. posibles versiones que hay en el repositorio web de MySQL. Con lo cual te dice, a ver, descárgate la que quieras, porque lo que va a hacer es conectarse a internet y va a descargárselo. Aquí ya no se lo conecta a internet y se lo descarga, ya está descargado. No sé si me explico, ¿vale? En uno es un instalador nada más que ocupa 2 megas, en el otro ocupa 400, pero porque ya viene todo. Y no se va a conectar más a internet, ¿vale? Entonces da igual, escoge Vale, perfecto. el que te parezca más avanzado, ¿vale? Si te deja la 8021 es porque probablemente ese instalador no estaba todavía la 8022 disponible y por eso te da hasta la 8021, pero ya está, no tiene mayor problema, ¿vale? Lo mismo con Vale, probablemente el Workbench y Shell y demás. Te dará, supongo que otras más opciones, me imagino. Descargas siempre la última, ¿vale? Le das a la última y ya está. Vale, ¿alguno más con algún problema? ¿Todo o todo ok? Vale, entiendo que todo ok. Vale, pues cierro estos. Vale, y me voy a conectores. Aquí no vamos a instalar nada, pero os explico. Cuando yo acabe de dar SQL, vendrán mis compañeros Lucía y Javi para daros la parte de acceso programático, ¿vale? Es decir, os van a explicar cómo programando en Python, que es lo que en general hemos dado estos años, porque es de lo que más controláis, porque lo habéis visto previamente, cómo podemos coger e instalar... cómo podemos coger y programar una aplicación, ¿de acuerdo? Que se pueda conectar a... perdona que tengo aquí a los gatos y están protestando. ¿Cómo podemos coger y programar una aplicación que se pueda conectar a la base de datos y pueda interactuar con ella? ¿De acuerdo? Entonces tenemos diferentes conectores para los diferentes lenguajes de programación. Y aquí podríamos coger y, bueno, en un principio seleccionarlos, ¿vale? A mí no me da apenas opciones, por ejemplo, Python no me deja, ¿vale? Porque no tengo instalado Python en este ordenador, por eso no me deja. Y de hecho, si veis que pongo el ratón encima, me dice Has Failing Requirements, que no tengo ninguna versión instalada. Sí que me dejaría, por ejemplo, para .NET, para Java, pues la verdad que no lo sé porque creo que... Vale, sí que debo tener instalado Java. ¿Vale? Bueno, C++, etcétera. Todo esto son lenguajes de programación, excepto ODBC, que ODBC es un conector generalista que lo que permite es que una aplicación que ya ha sido desarrollada se pueda conectar a una base de datos, en este caso MySQL, pero en principio debería ser independiente del vendor, de una manera, digamos, automática. O sea, esto es, ¿habéis utilizado alguna vez un software como el SPSS Statistics o similar? ¿Os suena? ¿O algún software de análisis estadístico? No, entiendo que no. Bueno, entiendo que no. Bueno, el SPSS Statistics, pues si a alguno le da por
en algún momento hacer un máster que tenga que ver con tema de datos o análisis de datos y demás, pues es posible que lo veáis. Es un software de análisis estadístico, ¿vale? Pues que os permite, pues imaginaros, dados conjuntos de datos, pues hacer, no sé, pues yo que sé, una TED Student, ¿vale? Entre ellos, una Nova o lo que sea, ¿no? O cualquier test estadístico, o la chi-square, etcétera, etcétera, 1000 opciones. La cuestión es que esos datos, muchas veces, ¿de dónde vienen? Vale, opción número 1, los cargas de un CSV, ¿no? Que sabéis lo que es un fichero que contiene los datos. Opción número 2, los cargas de un Excel o de un formato similar. Pero hay veces que en vez de cargarlos de un CSV o de cargarlos de un Excel, los puedo o quiero cargar de una base de datos. Es decir, los tengo ya en una base de datos, ¿de acuerdo? Y quiero cargarlos de ahí y ya está. Entonces, en esos casos, tengo la opción de acceder a una base de datos y acceder a toda la información. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues simplemente se configura la información de la base de datos, que luego veremos cuál es esa información, luego os la explico. Pero aún así necesito un conector, ¿vale? Y por eso está ese ODBC. ¿Por qué necesito un conector? Porque vamos a ver, os explico una pequeña cuestión. La base de datos de MySQL la desarrolla un vendor que es MySQL. La de Oracle la desarrolla Oracle. La de Microsoft la desarrolla Microsoft. Aunque para esto hay una serie de estándares, por ejemplo, en el lenguaje SQL veremos que hay un lenguaje SQL estándar, la pura realidad es que cómo funciona internamente el software para conectarse a los diferentes sistemas gestores de base de datos no es tan estándar, ¿vale? Entonces puede dar lugar a que haya pequeñas discrepancias, digamos, en cuanto a lo que viene a ser la manera de conectarse y de intercambiar información. Por lo tanto, ODBC lo que hace, digamos, es no estandarizar, pero encargarse de solventar esas discrepancias, ¿no? Se encarga de que un software que haya sido desarrollado en el lenguaje que haya sido, sea capaz de acceder a una base de datos, sea la que sea MySQL, sea Oracle, sea SQL Server, sea cualquiera, ¿vale? Eso se hace a través de una cosa que se llama driver, que veréis brevemente, os explicarán muy brevemente cuando vayáis a la parte de Python, porque tendréis que trabajar con un driver también, que será el driver propio de Python para MySQL, ¿vale? Pero básicamente ese driver lo que dice son las instrucciones de conexión o las instrucciones de intercambio de información, el cómo interactúo yo con mi sistema gestor de base de datos, independientemente de cuál sea el software con el que estoy trabajando o cuál sea el lenguaje de programación en el que se ha desarrollado vuestra aplicación, ¿vale? Entonces, esto es bastante útil para, como os digo, esto de ODBC es bastante útil cuando queremos hacer que una aplicación externa se pueda conectar a una base de datos, ¿vale? Y luego, para acabar, pues yo voy a meter la documentación y los samples and examples, que básicamente no es más que una serie de... la documentación pues es la documentación de ayuda, ¿vale? Para ver cómo funciona un botón o para ver cómo funciona cualquier particularidad del software o incluso tenéis también en la propia documentación cómo funciona la sintaxis de SQL, ¿de acuerdo? Y luego los samples and examples, que no es más que ejemplos, bases de datos de ejemplo. Cuando nos pongamos a trabajar, nosotros lo que vamos a hacer es, podremos hacer una base de datos propia, pero una de las cosas que intentaremos hacer es trabajar con una base de datos que ya tengamos hecha para practicar nuestro SQL, ¿vale? Bien, le damos a siguiente. Vale, aquí es la única particularidad que es lo único en lo que probablemente se va a conectar a internet para el resto de vosotros si os habéis descargado el de 400 megas, ¿vale? A ver, esto es porque tanto el servidor como el Workbench como el Shell, esos tres productos que yo voy a instalar, están desarrollados en C++, ¿vale? Que es un lenguaje de programación más, igual que teníamos Python, tenéis Java, tenéis el que sea, pues tenemos C++, que es un lenguaje además bastante antiguo y, es uno de los lenguajes de programación más robustos que hay, que existen, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que, oye, es que hace falta unos componentes de C++ que no tienes instalados y que los necesitan estos tres productos. Con lo cual, lo que va a hacer es que se los va a descargar, ¿de acuerdo? Y los va a instalar. Para eso le tengo que dar aquí a Execute, ¿vale? A vosotros puede que no os lo pida.
Si es un ordenador con el que ya habéis estado haciendo cosas, habéis instalado muchos programas y demás, es muy posible que ya lo tengáis hasta instalado, ¿vale? Si no os lo pide, maravilloso. Si os lo pide, le dais a execute, ¿vale? Yo le voy a dar a execute y vamos a esperar a que lo descargue. Veis que no es muy... o sea, que es bastante rápido. Le doy aquí, ¿vale? Bueno, no debería tardar demasiado la instalación. Vale, vamos a esperar. ¿Hasta aquí alguna duda de momento? Entiendo que no. Vale. Vale, puedo repetir qué he hecho. A ver. Esperar, porque es que como no estaba viendo el chat. Sí, mira, lo que ha hecho Paula es que cuando estaba en lo de selección... Voy a darle a cerrar. Cuando estaba en el paso previo, ¿vale? Aquí en productos, le di a siguiente, ¿vale? Ahora ya veis que aquí no me aparece en check requirements, me aparece una tabla vacía. Voy a esperar un segundo, es que tener el chat... Voy a hacer una cosa, voy a... no sé si al hacer esto... Bueno, sí, voy a poner aquí... Es que voy a poner en una segunda pantalla el chat, ¿vale? Y... vale. ¿Vosotros seguís viendo el instalador de MySQL? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí, sí. Vale, es que estoy con dos pantallas, no sabía si me había cambiado la compartición. Vale, Paula, yo estaba en el paso anterior, ¿vale? Aquí, había seleccionado todos los componentes. Entonces, ahora, al darle a siguiente, aquí en esta tabla, lo que hizo fue aparecerme una serie de componentes que, como os estaba explicando, básicamente esos componentes se debe a que este programa, tanto el servidor como el Workbench, están hechos en un lenguaje de programación concreto, en C++, y yo no tengo unos componentes software que son necesarios para ejecutar esos programas, y por eso me aparecían en esta tablita, ¿vale? En esta tabla de aquí me aparecían esos tres componentes. Ahora ya no me aparece el botón, pero cuando me aparecían los tres componentes había un botón que era Execute. Y lo único que hice al darle a ese botón es que esto se descarga. Básicamente son unas librerías, ¿de acuerdo? Y se las descarga y las instalo. Una vez instaladas, ya está. ¿Vale? Queda solventada la duda. O sea, simplemente es para instalar unas librerías que son necesarias. ¿Vale? Perfecto. Entonces, esto ya está. Le damos a siguiente. ¿Vale? Entonces, al darle a siguiente, ahora nos aparece ya que está preparado para instalarse los componentes, ¿vale? El server, el Workbench, el shell, la documentación y los ejemplos. Entonces le damos a ejecutar, ¿vale? Y esto lo que hace es instalar, ¿vale? Y ahora vamos a esperar, no tardará tampoco mucho, y ahora luego en cuanto acabe seguimos viendo lo que nos falta. Espera, perdonad un segundo porque voy a aprovechar mientras esto instala, voy a intentar sacar a los gatos porque están aquí que me van a volver loco a mí y a vosotros. Vale, esto sigue instalando. Vale, esto hay que esperar, no hay más, ¿eh? Lo que más suele tardar es tanto el servidor como el Workbench, ¿vale? Porque son los productos como los más pesados, digamos.
bueno, pues sí que tarda un poco más de la cuenta. Es que el Shell normalmente no lo instalo y se ve que también es bastante pesadito. Entiendo que a vosotros lo estáis instalando, no os está dando de momento problemas, va funcionando. Con suerte, si tenéis un ordenador más potente que el mío. De hecho, es que voy a hacer una cosa porque creo que también se puede estar ralentizando. A ver. Porque de batería no sé cómo iba. A ver si ahora mi descarga funciona un poco mejor. Bueno, a mí es también un poco normal que me vaya más lento porque como estoy a la vez grabando la sesión, el software que utilizamos para grabar la pantalla consume bastantes recursos y bueno, pues es relativamente normal que se demore la cosa un poco. Esto cuando pasa en clase, normal me refiero, pues no tengo que estar aquí mirando la pantalla como un gilipollas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que nos ha tocado vivir. A ver si haga rápido. Esta instalación también me gusta hacerla con vosotros porque, a ver, todo esto ahora, lo que habéis visto hasta ahora es de perogrullo, o sea, eso de caballo y rey, es siguiente, no tiene ningún tipo de miga, ¿vale? Lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que tiene un poquito más de miga es lo que vamos a ver ahora, que es la parte de configuración del producto, que es donde vamos a ver cómo configurar el servidor para darle unas determinadas características, ¿de acuerdo? No... Si lo sé, no cojo el shell, pero bueno. Si lo tomamos con calma. Bueno, hoy probablemente lo que, según cuando esto acabe y cómo acabe, lo que haremos será empezar con muy poquito de SQL realmente. Me interesaba más, aunque acabemos un poco antes, ¿vale? Hoy no creo que dé las 2 horas enteras, probablemente daré un poquito menos, porque quiero también intentar llevándolo por bloques lo más amplios posibles, ¿vale? Entonces, bueno, en función de cómo vayamos, igual empiezo a explicaros lo básico de SQL o igual me quedo solamente en el Workbench, ¿vale? En el software, porque me interesa mucho que para SQL, como os digo, más allá de la sintaxis, que es necesaria por 2 motivos. Primero, porque lo vais a necesitar para aprobar el examen lógicamente, y es necesaria en segunda instancia porque luego cuando os pongáis a trabajar con ello, aunque la pura realidad es que el día de mañana, si tenéis alguna duda de sintaxis, la podréis buscar en internet y seguro que encontráis la solución relativamente rápido. Más que la sintaxis propiamente dicha, me interesa que conceptualmente entendáis cómo funciona y sobre todo que tengáis las pinceladas básicas, ¿no? Para luego vosotros poder hacer las consultas o bueno, poder hacer las operaciones que sean de manera adecuada. Si primero digo que normalmente lo que más tarda es el servidor y el Workbench, primera hostia que me da en la cara, porque esto está tardando el doble de lo que ha tardado los otros dos. Pero es que, como os digo, el shell normalmente no lo instalo y... bueno, pues en fin. Es que me están dando ganas de cancelar y... a ver... En mi caso ha tardado un poco, pero luego se instala rápido. Vale, bueno, pues no sé, igual es mi ordenador también, que como os digo, es que el tema del software de la pantalla, o sea, de grabar la pantalla, consume muchísimos recursos. De hecho, este ordenador es bastante nuevo, pero el que tenía antes, cuando teníamos que dar las clases el semestre pasado, cuando empezó todo esto de la pandemia en marzo, bueno, allí era más complicado todavía porque las clases no las retransmitíamos por YouTube, ¿vale? O sea, éramos de youtubers cutres docentes
Y la clase se retransmitía por YouTube directamente y luego ya quedaba grabada, claro, lógicamente en YouTube. Y aquello consumía muchísimos recursos. En grabación aquí no tantos, pero aún así bastante. Entonces, bueno. El resto, ¿cómo va? ¿Os va instalando? ¿Ha acabado ya? ¿En qué punto estáis? A mí me ha pasado eso, a partir del 55-60% acelerado. Más acelerado, vale. Bueno, aquí ya parece que se empieza a mover. Con lo cual confiamos en que acelere también. Voy a quitar esto de Hide Details porque esto también consume. Sí, será que hay algunos componentes que son un poco más grandes, que tarda, se queda ahí y luego ya acelerará. Estaba mirando, es lo que estaba pensando antes, ¿cuántos somos en clase? ¿Cuántos sois más o menos, sabéis? Es que estoy intentando verlo en el Teams. Aquí abajo un montón, pero... Modo juntos. Detalles de la reunión, a ver. Uf, es que esto si encima toco, va lento hasta el Teams ahora mismo según... Bueno, no voy a tocar mucho. En fin, la pena de esto es eso, pues a mí dar las clases así no me gusta, no sé a vosotros si lo valoráis, me imagino que poder conectarse a clases, sobre todo a las 8:30 de la mañana, sin tener que levantaros como mínimo una hora antes, es algo que viene bien, pero esta dinámica de clase de darlo así online es que no tiene nada que ver con lo presencial, pero en fin, es lo que hay. En vuestra escuela no se está dando ninguna clase, ¿no? Presencial. No, nada de nada, ni primero ni nada, ¿no? Algunas sí que se dan. Sí. Sí, los másteres son todo presenciales. Ah, los másteres son presenciales. Ajá. Hay algunas asignaturas que tienen como clases de ejercicios y han conseguido como dividir un poco los grupos y sí que van un par de horas. Ya. Y luego las prácticas de laboratorio que son presenciales. Bueno, las prácticas de laboratorio lo entiendo, sí, pero... A ver, es que yo la verdad que vosotros normalmente en computacional, al menos en base de datos, no soléis ser muchos. Yo este año sí que vi que parece que sois más, pero sobre todo en el aula en el que se daba, pues era un aula bastante grande, o sea que yo creo que se podía haber de alguna manera dado las clases manteniendo distancias, ventilando y demás, pero bueno. Ha salido así. Es que en informática, por ejemplo, que es, digamos, mi escuela natural, se da primero solamente y no sé si van con turnos alternos de asistencia a clase y el resto se retransmite, que también podría haber sido incluso una opción. Con vosotros ya os digo que como sois pocos en computacional y más en esta asignatura, porque es verdad que yo di en su momento hace años di en segundo en bioinformática con Palenzuela, y claro, allí pues no, eso era una locura, erais una cantidad ingente de personas y no se podía, yo creo que hacer algo así, pero claro, ahora aquí pues vale, por fin ha acabado esto, venga. En fin, esperemos que para el año que viene se pueda, aunque los horarios son un poco puñeteros, 8:30 de la mañana es puñetero, pero lo que... Vale, acabado, perfecto. Seguimos entonces. Vale, entonces esto está todo ok. Me dice, ya está listo para configurar, ¿vale? Que en los samples and examples no hay que configurar nada, pero en el servidor sí. Vale, entonces, a ver, lo que os voy a explicar realmente no es algo que... Lo que no vamos a tocar nada, prácticamente, ¿vale? De hecho, no, nada. Pero necesito que entendáis qué es esta configuración, porque si vosotros el día de mañana os ponéis a trabajar con MySQL y tenéis algún tipo de restricción o tenéis algún tipo, digamos, de particularidad en cuanto a lo que se refiere a las configuraciones, podéis seleccionar uno u otro, ¿vale? Entonces, lo primero es Server Configuration Type, ¿vale? Entonces, si le dais aquí aparecen tres opciones, que es ordenador de desarrollo, ordenador de servidor, ordenador dedicado, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Vamos a empezar por el Server Computer, ¿vale? Perdón, por el Dedicated Computer. El Dedicated Computer es un ordenador
en el que se asume que solamente va a estar instalado el servidor de MySQL, nada más, ¿vale? No va a haber ningún otro tipo de servidor. Esto que os voy a explicar es unas pinceladas básicas para que entendáis un poco cómo funciona, digamos, esto de los servidores y demás. Os dije antes, cuando vosotros os conectáis a Amazon, ¿vale? O os conectáis a alguna otra aplicación, os estáis conectando realmente a una máquina externa, ¿vale? Cuando os conectáis a Amazon.es, estáis conectándoos a un servidor que estará localizado en, no sé, me da igual, Estados Unidos, Europa, donde esté localizado, ¿vale? Pero, ¿qué significa conectarse a un servidor? No significa más que conectarse a otro ordenador, ¿vale? Es como si os conectáis al ordenador del vecino o al ordenador que tenéis, otro ordenador que tenéis en vuestra habitación o en vuestra casa, ¿vale? En el fondo es eso. Cuidado, de una manera muy simplificada. No os estáis conectando a un ordenador, estáis conectando a granjas de ordenadores, de servidores, que no son ordenadores como los que vosotros conocéis de un portátil o una torre de sobremesa, ¿no? Son racks de servidores, son a nivel, digamos, de apariencia física, son cosas completamente diferentes. Armarios enteros, ¿vale? Con mogollón de luces y mogollón de cables. Eso es el concepto realmente a lo que os estáis conectando, pero eso es físico. Conceptualmente es un ordenador normal, ¿vale? O sea, os estáis conectando a un ordenador normal. Entonces, cuando vosotros os conectáis a ese ordenador normal, os estáis conectando, cuando hacéis Amazon.es, os estáis conectando a un servidor web, ¿vale? Porque lo que se está dando es una web, lo que sirve son webs. Entonces, eso es un servidor. Hay muchos servidores, pues en Microsoft tiene el Internet Information Server, IIS. Luego, el más conocido suele ser Apache, ¿vale? Hay un servidor que se llama Apache y es de los más conocidos, ¿no? Y luego habrá, pues, otros tantos, ¿vale? O un Tomcat, ¿vale? Que es un servidor de aplicaciones que es algo muy parecido, resumiendo. Entonces, es un servidor, o sea, es básicamente un programita que es el que se encarga de daros la página web. Amazon.es, él recibe la petición y os devuelve la página. Ahora bien, cuando vosotros hacéis una búsqueda en Amazon.es, ¿vale? Además de coger y estar interactuando con ese servidor, interactuáis también contra la base de datos, porque cogéis y vais a Amazon.es, ¿vale? Y pues ponéis móvil, ¿vale? O, pues yo qué sé, un lámpara, ¿no? Monitor, estoy diciendo cosas que veo a mi alrededor, ¿vale? Y entonces os aparecen los productos que tenéis, pero esos productos, ¿vale? Os lo da la página web, que os lo sirve el servidor web, pero los productos, ¿dónde creéis que están almacenados? ¿En qué están almacenados esos productos? En una base de datos. En una base de datos, perfecto, justo. Puede ser una MySQL. Entonces, ahí, luego esto internamente cómo funciona es porque hay una orquestación o hay una conexión entre lo que es la página web, ¿vale? Y la base de datos. De tal manera que cuando tú en la página web metes un concepto, eso hace una consulta a la base de datos y le dice select asterisco from, esto es una consulta SQL, ¿vale? From no sé qué, no sé cuánto, where type igual a móvil, lo que sea, o brand igual a iPhone o a Xiaomi o Samsung, y devuelve los productos y la página web os lo muestra. Pero a donde yo quiero llegar con esto es que en esa máquina, ¿vale? Y esto es asumiendo que funciona así, que no siempre funciona así, pero en esa máquina tengo dos servidores. Uno que es el servidor web y otro que es el servidor de base de datos, ¿vale? Entonces tengo conviviendo dos. Cuando tengo conviviendo más de un servidor es cuando estamos hablando de lo que pone aquí el segundo. He empezado para explicaros el primero, pero al final mi explicación me guía hacia el segundo. Server computer, que es una máquina, un ordenador donde hay instalados más de un servidor, ¿vale? Por ejemplo, dice several server applications will be running on this computer. Choose this option for web or application servers. MySQL will have medium memory usage, ¿vale? O sea, aquí lo que nos está diciendo es, a ver, pichón, cuando instales, ¿vale? El MySQL, además de MySQL, va a haber otros servidores por ahí funcionando, con lo cual, córtate con la memoria que vas a utilizar, ¿vale? Ten cuidado porque aquí hay otras cosas que requieren memoria y no puedes hacer lo que te dé la gana en fagocitar, ¿vale? Entonces, por lo tanto, se queda con una memoria limitada. En el Dedicated Computer es todo lo contrario, es lo que dice, mira, aquí solamente va a estar MySQL, ¿vale? This computer is dedicated to the running of MySQL database server. No other servers such as web servers will be run. MySQL will make use of all available memory. O sea, aquí dice, mira,
lo que te dé la gana. Pichón, coge toda la RAM que tengas, toda la memoria, porque solamente vas a estar funcionando tú. Esto es importante, ¿vale? Es importante, a ver, probablemente vosotros en vuestra vida vayáis a tener que hacer un uso de estas configuraciones. ¿Por qué? A ver, siendo claros, pero es importante que lo sepáis porque puede que sí. Os digo que probablemente en vuestra vida lo tenéis que hacer, pero puede pasar. Recuerdo un chico hace 2 años que dio base de datos conmigo, hace 2 o 3 años, que luego se puso a trabajar en un laboratorio de la UPM con un profesor y bueno, querían hacer una serie de cosas relacionadas con bases de datos. Y me estuvo preguntando sobre esto, ¿no? Oye, pues es que tal, tenemos un servidor, además va a haber esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo configuro? ¿Vale? Os digo que en la mayoría de los casos no os va a pasar porque esto no es una tarea propia de vuestro rol en el futuro seguramente. Es decir, vosotros como biotecnólogos, si el día de mañana tenéis que trabajar con una base de datos, probablemente no os tengáis que preocupar de instalar la base de datos, de configurar la base de datos, porque si os vais a una empresa, ¿vale? Donde vais a estar en una empresa a trabajar, donde vais a tener que interactuar con la base de datos, probablemente haya una persona, un administrador de sistemas, que se encargará de hacer todo esto. Esta es digamos, el path normal, ¿vale? Pero como os digo, os puede pasar que vais a hacer unas prácticas, pues en un laboratorio de la UPM, pues imaginaros, el año que viene, si os queda alguna asignatura todavía, queréis hacer el TFG, el practicum o lo que sea, y os vais a un laboratorio, ¿vale? Y os dicen, oye, pues mira, vais a hacer este proyecto, venga, pues búscate la vida, ¿vale? Cómo hacer esto. Entonces puede pasar esto o cualquier otra causística. Entonces es importante que si vais a hacer una instalación, pues sepáis para ver cómo funciona. Y luego la tercera opción que nos queda, que es la primera que aparece, que es la que nosotros vamos a dejar, es la de desarrollo, ¿vale? This is a development computer, and many other applications will be installed on it. A minimal amount of memory will be used by MySQL. O sea, la idea es, oye, mira, este es un ordenador en el que voy a estar desarrollando, porque voy a estar haciendo código en Python, voy a estar haciendo código en Java, voy a estar además, tengo el software de esta otra asignatura, tengo el de no sé cuál, tengo 1000 cosas instaladas y mira, voy a usar MySQL, pero no te vengas a las bravas, utiliza la memoria justa y necesaria para funcionar y para cuando se tenga que hacer las consultas que sean necesarias o lo que sea y ya está, ¿vale? O sea, no te líes. Entonces, esta es la opción que nosotros vamos a escoger, porque en este contexto de esta asignatura, vosotros vais a instalar... Estoy viendo que me está cortando la cabeza a veces la cámara. Vosotros vais a coger y vais a instalar... Por cierto, perdona que no mire directamente la cámara, pero es que tengo el otro monitor y tengo la manía de mirar hacia ella. Pero bueno, vais a estar trabajando con otras aplicaciones, vais a estar haciendo la práctica de base de datos o lo que vayamos haciendo en esta asignatura. Con lo cual, esta es la tipología de máquina que tengo que seleccionar, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Entiendo que no. Vale. Y luego, la otra configuración que quiero explicaros en este punto es lo del puerto. Vale. Bueno, el puerto es la típica pregunta de examen, además, cuando... ponemos algún test o algo, sobre todo en la parte de Python lo solemos preguntar más que en la de SQL, a ver, porque esto vale para SQL, pero no es SQL como tal. Esto no os lo voy a preguntar jamás en la parte de SQL, sí que os lo puede preguntar Lucía o Javier en la parte de Python, ¿vale? ¿Cuál es el puerto que utiliza MySQL por defecto? 3306, siempre, ¿vale? ¿Qué es eso del puerto? ¿Alguien me sabe explicar qué es el puerto? ¿A qué se refiere? Hablando, digamos, de internet / ordenadores. ¿Lo conocéis? Venga, Marcos. Al sistema de direcciones interno que utiliza el ordenador para redirigir, digamos, las conexiones de internet a los distintos programas o aplicaciones. Perfecto, justo, exactamente. Esa es la definición, ¿vale? Nosotros, cuando vosotros os conectáis a una página web, ponéis lo que decía amazon.es, google.es, os estáis conectando a una máquina, ¿vale? Que está identificada por una IP, ¿de acuerdo? Una IP, ese numerito que son de cuatro fragmentos, 205.40.130.90, por ejemplo, ¿vale? Y que eso, pues resuelve, o digamos, es la IP que tiene asociada a google.es, ¿vale? Resumiendo. Cuando os conectéis a google.es, os estáis conectando a esa IP. Ahora bien, como muy bien ha dicho Marcos, ¿a dónde me conecto? Porque claro, la cuestión es que si no tengo una manera, digamos, de discernir
Si yo quiero ir al MySQL o quiero ir a la página web o quiero ir a cualquier otra opción que esté en esa máquina, lo tengo complicado. Entonces, cuando vosotros ponéis google.es en el navegador, no lo sabéis, pero realmente lo que estáis poniendo, ¿vale? Cuando vosotros aquí ponéis www.google.es, ¿vale? Estáis entrando en Google. Pero es como si estuvierais poniendo www.google.es 2.80, ¿vale? O sea, realmente, internamente, aquí no me lo carga así porque está detectándome como que esto es todo el dominio, ¿vale? Pero es como si intentáramos entrar en el puerto 80, ¿vale? ¿Por qué el puerto 80? Bueno, porque el puerto 80 es el que está, digamos, definido por convenio como el puerto que se utiliza para las conexiones que se llaman HTTP, ¿vale? Que son las conexiones web. O sea, todo lo que es web es HTTP, ¿vale? No HTML, ¿vale? No confundamos si habéis oído alguna vez hablar de HTML, porque HTML es el lenguaje de, digamos, marcas de hipertexto para desarrollar páginas web. HTTP es el protocolo. Entonces, cuando me quiero conectar a google.es para ver la página, me estoy conectando al puerto 80. Si me intentara conectar a google.es al puerto 3306, teóricamente, si la máquina de google.es tuviera un servidor MySQL, ¿vale? Me estaría conectando a su servidor. ¿De acuerdo? No es el caso, ¿vale? Que ya os digo que no es el caso que os conectéis a google.es al 3306 y os deje seguramente hacer ninguna conexión. Probablemente ni a Google ni a ningún servidor conocido. Ahora bien, ¿por qué me deja...? O sea, el puerto por defecto es el 3306. ¿Por qué me puede interesar cambiarlo? Bueno, pues por millones de razones. Una de las más comunes es que ese puerto pues, pueda estar en uso por otro software también. Esto es raro porque normalmente los softwares, digamos, principales que más se utilizan suelen tener puertos y no se suelen pisar entre ellos. Pero bueno, podría pasar. Otra cuestión es porque a mí pueda no interesarme que la gente sepa que yo tengo instalado un servidor de bases de datos en mi máquina y que si lo sepa, no lo sepa de manera tan automática. Porque si dices, a ver, yo sé que por defecto es el 3306. Podría coger y buscarme máquinas, ¿vale? Buscarme IPs e intentar ver si encuentro un servidor. Alguno me podrá decir, bueno, ¿y qué? ¿Y si encuentro un servidor? Que a mí qué me importa. O sea, decir, ¿para qué alguien se va a dedicar a eso? Pues os sorprendería, ¿vale? Porque vosotros en una base de datos, aquí en esta asignatura, vais a guardar información de que vamos a hacer una asociación cervecera y vamos a guardar información de cervezas, ¿vale? Y el día de mañana, si hacéis una práctica, pues será información de lo que os mandemos en la práctica. Pero la pura realidad es que imaginaros que estamos hablando de una empresa donde guarda información de sus clientes, ¿vale? O guarda información de sus empleados, información privada, información delicada, ¿vale? Entonces ahí estamos ya entrando en un terreno un poquito más farragoso, ¿vale? Con lo cual, cambiar el puerto por defecto a veces es una buena práctica para... a ver, esto no imposibilita nada, dificulta, ¿vale? Porque si alguien está buscando un servidor de base de datos MySQL, lo puede coger y buscar por defecto en el puerto 3306, ¿vale? Pero si tú lo cambias en vez del 3306 al 49715, por decir algo, lo que va a pasar es que quien esté buscando en el 3306 no se encuentra. Pero si alguien quiere buscar de verdad en vuestra máquina, os lo va a poder acabar encontrando casi siempre, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay herramientas, por ejemplo, que permiten, dada una máquina, dada una IP, se ponen a mirar todos los puertos abiertos, ¿vale? Todos los puertos posibles y va mirando si está abierto o está cerrado. ¿Cuáles son todos los puertos posibles? Buena pregunta. ¿Cuántos puertos? ¿Alguien sabe? No sé si tú, Marcos, que comentaste antes, sabes cuántos puertos tiene una máquina disponibles. Me acuerdo que lo estudiamos en su momento. Había un número máximo, pero no me acuerdo cuánto era. 65.535, concretamente, o 36, ¿vale? No recuerdo ahora yo exactamente, pero ese es el número máximo, digamos, de puertos que tiene una máquina, ¿vale? La mayoría de esos puertos, como os digo, se identifican con servicios o servidores concretos. Luego hay otros puertos que se abren, que se llaman puertos efímeros, que se abren para las conexiones, etcétera, pero bueno, que no vamos a entrar en ello. Entonces, yo puedo coger desde el puerto 1 al 65.536, quiero recordar que era así, ¿vale? Y puedo coger y puedo poner cualquier puerto. Generalmente, esto es para que lo sepáis un poco.
Los puertos del 1 al 1024, ¿vale? Los 1024 primeros puertos suelen estar asociados a servicios, ¿vale? O a servidores. Pues os pongo ejemplos, ¿vale? El 80 os había dicho que era el de HTTP. El 443 HTTPS, páginas web a través de HTTPS. O sea, HTTPS, que es simplemente cifrado, ¿vale? El 21 es FTP, el 22 es SSH, el 23 creo que era Telnet, bueno, 25 es MTP. En fin, los 1024 primeros suelen estar ocupados por prácticamente servicios de todo tipo, ¿vale? Pues FTP, intercambio de archivos, SMTP para correos electrónicos, ¿vale? El 80 y 443 para páginas web seguras y no seguras, bueno, no seguras y seguras, ¿vale? Etcétera. No significa eso que a partir del 1024 yo no pueda poner otra cosa. Puedes, ¿vale? Como veis, el 3306 pues está para MySQL. Pero lo más normal suelen ser del 1024 hacia abajo. Otra cuestión que os decía antes, aunque vosotros pongáis en el puerto 47.315 el servidor, como os digo, en la mayoría de los casos os pueden encontrar. Matizo. Mayoría de los casos os pueden encontrar, no necesariamente siempre. Hay maneras, ¿de acuerdo?, de evitar que os encuentren. No sé si alguno conocéis o habéis oído hablar de los firewalls. ¿La palabra firewall os suena? ¿Cortafuegos? ¿Os suena el concepto de cortafuegos hablando de ordenadores? Vale, entiendo que no. ¿Sí, Marcos? Sí, Marcos, perdona. Sí, están en todos los antivirus y tal. Justo, los antivirus normalmente te vienen también con un firewall. El antivirus tiene, o sea, digamos que son dos componentes diferentes, aunque ahora ya prácticamente con todo este tema de internet es como un concepto común, ¿vale? Es un centro de seguridad. Por una parte está la parte de detectar virus, ¿de acuerdo? Que es otro tema harto interesante, ¿vale? Y por otra parte está el tema de detectar, digamos, amenazas que puedan venir de internet y que incluyen ese cortafuegos, ¿vale? Que básicamente lo que hace es intentar bloquear los puertos, ¿vale? Para que no se vean desde fuera y solamente si tú permites a determinados, digamos, IPs o determinados elementos acceder, se pueda acceder, ¿vale? Pero efectivamente, en eso consiste. Vale, entonces como os decía, el puerto 3306 lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Por defecto, no vamos a tocar nada. Y le damos a siguiente. Vale, aquí nos pone el tema de autenticación. Esto significa, aquí no me voy a meter mucho en ello, vendrá mi compañero Luis cuando acabéis con Python y os dará 2 sesiones que tienen que ver de control de usuarios, ¿vale? Son 2 sesiones que forman parte de esto de SQL. No forman parte de SQL como tal, forman parte de, digamos, el software con el que vamos a hacer SQL y el software con el que vais a trabajar con las bases de datos realmente. O sea, esta asignatura, vosotros veis con Ernestina lo conceptual. Ernestina, habéis visto cómo coger y, dado un enunciado, crear una entidad de relación que luego se transforma a tablas, pero lo dije antes, tenéis las tablas, pero ¿qué hacéis con eso? ¿Cómo las digamos, modeláis en un entorno real? ¿Cómo las metéis en el ordenador? Y esto es lo que vamos a ver con este software y lo que vais a ver conmigo durante las siguientes semanas, ¿vale? Las siguientes clases. Pero aún así, este software tiene una serie de particularidades, como cómo poder acceder a él, si podemos gestionar usuarios o no, etcétera, y eso, como os digo, lo dará mi compañero Luis. Puede que yo os vaya comentando alguna cosa, pero no me voy a meter demasiado, ¿vale? Entonces, relacionado con eso de los usuarios está esta parte de configuración de MySQL Server, que básicamente lo que os está diciendo es, vale, método de autenticación, utilizar un sistema de encriptado o cifrado de autenticación fuerte, ¿vale? Que es lo recomendado, o utilizar lo que llaman Legacy Authentication Method. Diferencias. A ver, el Legacy Authentication Method es en el caso de que hubierais tenido instalado una versión de MySQL antigua, ¿vale? Es decir, lo que aquí ponen que es las 5.x, ¿vale? Esto es porque las versiones antiguas de MySQL utilizaban un sistema de cifrado determinado, ¿de acuerdo? Y si tú quieres tener compatibilidad en estos casos con esas configuraciones, tienes que utilizar ese sistema. Si no es el caso, como no debería ser el caso de ninguno de nosotros en este punto, podríamos utilizar el de arriba. El de arriba básicamente lo que dice es que utiliza un método de autenticación basado en SHA-256, ¿vale? Que no es más que un método criptográfico, ¿vale? Para encriptación de contraseñas.
Esto es muy importante también que lo tengáis en cuenta. Vosotros, bueno, me imagino, todos tenéis una cuenta en Amazon. O en Amazon. Sí, en Amazon. Me imagino que casi todos tendréis una cuenta en Amazon. Habréis comprado, o tendréis Amazon Prime, o tendréis Netflix, o en Netflix, o en HBO, o en donde sea. O sea, estáis registrados en algún sitio. Bueno, o en la propia UPM tenéis vuestra contraseña de alumnos. ¿Vale? Las contraseñas. O sea, bueno, toda esa información cuando vosotros os registráis en cualquier página se guarda en una base de datos, ¿vale? Esto es así. O sea, me da igual que sea Netflix, que sea Amazon, que sea la UPM, toda esa información vuestra está en una base de datos, ¿vale? Cuando os registréis en Amazon, que ponéis nombre, apellidos, dirección, contraseña, email, etcétera, o cuando hacéis un pedido, todo se guarda en una base de datos. Pero volviendo a los datos de un usuario, a vuestros datos personales, ¿vale? Eso se guarda en una tabla, la que sea, donde viene toda la información. Ahora bien, las contraseñas. Las contraseñas, sobre todo, a ver, el resto de datos también es susceptible y es sensible, pero las contraseñas es el dato más sensible de todos, ¿vale? Porque si hay algún problema y se filtran los datos de una base de datos y se dan vuestras contraseñas, es donde tenéis un jaleo importante, ¿vale? O podéis tener un problema importante. No sé si recordáis o os suena, hace unos años pasó con... A ver, esto realmente no debería pasar, ¿vale? Y lo de LinkedIn, yo todavía no tengo claros los detalles, pero os lo voy a decir que os pasó con LinkedIn. Y digo que no debería pasar por lo siguiente. Bueno, lo que ocurrió es que se publicaron o se filtraron las contraseñas de miles de usuarios de LinkedIn, ¿vale? Nombres de usuarios y contraseñas. El email y la contraseña. Cuando se filtran las contraseñas normalmente de un sistema, de un servicio, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque en la mayoría de los casos lo que se filtra es la contraseña cifrada, ¿vale? ¿Qué significa cifrada? Si vosotros vuestra contraseña es, pues, 1, 2, 3, 4, me encanta mi gato, ¿vale? Por decir algo... No se filtra el 1, 2, 3, 4, me encanta mi gato. Lo que se filtra es lo que se llama un hash, ¿vale? ¿Sabéis lo que es un hash? ¿Alguna vez habéis oído hablar de lo que es un hash? ¿No? Vale, entiendo que no. Os voy a enseñar lo que es un hash. Un hash básicamente es que es el resultado de aplicar una función que suele ser, digamos, unívoca, es decir, que yo aplico sobre un X, aplico un f de X, ¿de acuerdo? De tal manera que genera un producto, ¿de acuerdo? Un valor, pero que ese valor, dado ese valor, no puedes volver a la X original, ¿vale? Es una función que no es reversible, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo 1, 2, 3, 4, me gusta mi gato, ¿vale? Que era mi contraseña, y le doy a Generate, lo que genera es este hash. ¿Lo veis? 02D0. Entonces, esto es lo que se guarda en la base de datos. Nunca se guarda esto, ¿vale? Hay una manera de hacer eso en la base de datos. Hay maneras de, dado un X, que te genere este f de X, ¿de acuerdo? Que es el resultado de generar un hash. MD5 es un sistema del que se llama de resumen, pero igual que MD5 estábamos viendo que teníamos el SHA-256, ¿vale? Que es otro algoritmo de hash, ¿vale? MD5 es el más común, ¿vale? Pero es verdad que es un tipo de hash. Bueno, veo que aparece la gata por ahí por detrás. En fin, debe estar interesándole la clase. Es un tipo de hash que es bastante común, ¿de acuerdo? Es bastante antiguo, pero es un hash que a día de hoy tiene ciertas vulnerabilidades por cómo funciona y porque también hoy en día, digamos que con las capacidades que tenemos de cómputo, ¿vale? Se podría, digamos, incluso atacar, me parece que hasta por fuerza bruta, ¿vale? O sea, se podrían intentar conseguir los hashes que mapean con contraseñas existentes. De hecho, hay una cosa que se llama las tablas arcoíris o las rainbow tables, que básicamente lo que te dice es, porque bueno, los hashes tienen una característica, y es que son teóricamente únicos, ¿vale? Es decir,
que si vosotros ponéis 1, 2, 3, 4, o sea, este hash, el 0, 2 de solamente en teoría se podría generar con este input, con esta X. Esa es la teoría, ¿vale? La realidad es que puede haber lo que se llama una colisión y puedes tener otro hash, pues otra combinación, esto, que podría llegar a generar este hash también. Entonces, realmente lo que ocurre a veces es que cuando se filtran las contraseñas, no es que se filtren las contraseñas realmente, se filtran estos hashes, pero hay maneras de encontrar un X como este, ¿de acuerdo?, que genere este FDX. Y no necesariamente es este, ¿vale? Puede que sí o puede que no, ¿de acuerdo? La mayoría de los casos es que sí, porque os digo que lo que se llama un collide, que es que a raíz de dos X diferentes se genere el FDX el mismo, es hartamente difícil, no imposible, pero matemáticamente es muy muy complicado por cómo funcionan internamente, pero es posible. Y estas rainbow tables dan lugar a esto. Vale, todo este rollo que os he explicado, porque diréis, ¿y qué coño me estás contando de todo esto? Tiene que ver, ¿vale? Y lo enfatizo porque aunque os pueda parecer que no tiene mucha relación con la asignatura, sí que la tiene, y es que cuando guardéis información que tiene que ver con contraseñas, nunca se debe guardar la información en texto plano, es decir, nunca se tiene que guardar el dato plano, sino que se tiene que guardar la información cifrada, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Ahora bien... Sí, dime, Marcos. No es como dar una duda, pero de lo de que varios... ¿Cómo se llama? Que varios inputs con el del hash generen el mismo resultado. O sea, matemáticamente es consecuencia de que la función sea irreversible, ¿no? Porque si fuera a la vez inyectiva y subyectiva, no podría, o sea, sería reversible. Claro, pero cuidado, en este caso la cuestión es que tú lo que no puedes es volver del FX generado al X, ¿vale? O sea, eso no se puede, no hay una manera, lo que sí que puede pasar es que dados dos X, o sea, dos X diferentes, X1, X2, el FDX generado dé lugar, o sea, el valor generado de aplicar la función dé lugar al mismo valor. Eso también te digo que depende del tipo de función hash. Es que las funciones hash, al fin y al cabo, lo que tratan es de generar un valor que sea completamente único, ¿de acuerdo? Para que no haya colisión. Esto tiene que ver realmente, las funciones hash tienen que ver con una estructura de datos que se llama las tablas hash, ¿vale? Y en las tablas hash la idea es que el acceder a una posición u otra de la tabla hash viene dado por el X original, ¿de acuerdo? Y acceder a una posición u otra. Es de todas maneras un caso que, aunque es probable, o sea, quiero decir, no es imposible, pero a ver, no es imposible, pero, a ver si me explico, no es imposible, ¿vale? Pero es muy poco probable. O sea, la manera, tendría que tendría que mirarlos porque esto hace 1000 años que yo no lo estudio, pero digamos que el poder llegar a ese FDX repetido es una probabilidad muy muy baja, y de hecho cuando se consigue generalmente suele ser por ataques de fuerza bruta, ¿vale? Por ataques de fuerza bruta a base de buscar posibles combinaciones. Lo más normal, de todas maneras, no es que a estas contraseñas se las ataque así. ¿Cómo se las ataca? Se las ataca de una manera diferente. Lo que haces es, tú tienes un diccionario, ¿vale? Y por eso digo que pueden coger y conseguiros una contraseña que mapee, pero normalmente pueden conseguiros la contraseña original. Porque lo que hacen es, imagínate que coges un diccionario, ¿vale? Un diccionario de palabras, ¿vale? Porque la mayoría de las personas tendemos a utilizar palabras o combinaciones de palabras en nuestras contraseñas, ¿vale? Pues lo que os ponía, 1, 2, 3, me gusta mi gato, pero hay mucha gente que utiliza contraseñas muchísimo más simples, que son palabras puras y duras. Por eso os dicen que las contraseñas tienen que ser mezclar números con dígitos, o sea, perdón, números con letras, con signos de puntuación, con símbolos, etcétera, porque lo que hace es darle una robustez cada vez mayor y que sea más difícil que se ataque, sobre todo mediante un ataque de diccionario. El ataque de diccionario consiste, tengo ese diccionario de palabras y les voy aplicando el MD5 a cada una de esas palabras y me genera un hash. Y lo que hago es ver si ese hash que me genera es el hash de una contraseña que se me haya filtrado. Si es el mismo, puedo volver a la contraseña original. No es que puedas volver, es que lo atacas mediante la creación de los hashes, sino que dices, oye, a ver, mi contraseña era Pepe,
f de x de Pepe me devuelve pues un hash determinado. Claro, tú vas haciendo combinaciones, va a haber un momento en el que pruebas con Pepe, no porque tú sepas que Pepe es la contraseña, ¿vale? No tienes ni idea, pero pruebas, genera el mismo hash, dices, vale, esta contraseña me vale. Pepe es un conjunto de caracteres que mapea con el resultado de la función resumen. Y es la manera en la que se ataca. De hecho, estas Rainbow Tables que os decía, que empecé a contaros y me he desviado un poquito del tema, lo que hacen es eso, son tablas en las que tú lo que tienes es un hash y un valor, ¿de acuerdo?, que mapea con ese hash. Entonces tú lo que haces es una consulta y le dices, oye, ¿tienes alguna contraseña cuyo hash sea este que te doy? Si la tiene, te dice, sí, mira, esto mapea con Pepe. Perfecto, pues utilizas ya ese Pepe, sabes que es teóricamente la contraseña. Vuelvo a lo mismo, teóricamente, puede que no lo sea, puede que Pepe simplemente sea un conjunto de caracteres que genera una colisión en el MD5, pero es muy raro, ¿eh? Lo normal es que mapee con la contraseña original. Pero tú no puedes, la función no es biyectiva, o sea, no puedes desde el valor generado volver al valor original, sino que lo que haces es generar valores a lo bestia y ver si alguno que cuadra. ¿Vale? Vale, gracias. Es un poco... A ver, esto ya os digo que es mucha matemática, mucho tema de cifrado. Yo reconozco que no es mi área, ¿vale? Y no me quiero tampoco meter porque las funciones de encriptación son muy complejas y, a ver, también os digo que hay muchos métodos y cada vez son más robustos, pero técnicamente muchos de ellos son, digamos, se pueden romper, ¿vale? Y se pueden romper en un tiempo finito, me refiero, ¿vale? En un tiempo infinito, teóricamente, esto ya depende de las complejidades del problema, problemas polinomiales, ¿vale? Problemas NP completos, etcétera, y hay algunos que no son teóricamente resolubles en tiempos finitos, ¿vale? Pero hay otros que sí, y más sobre todo lo que os digo, porque últimamente con el tema de computación, ¿de acuerdo? Digamos que no es lo mismo las capacidades de computación que tenemos ahora que teníamos hace 20 años, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el tema de las GPUs, ¿vale? Que está muy de moda para hacer computación a gran escala, muy intensiva, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, tiene un poco mucho que ver con esta idea. Entonces, aquí, bueno, el resumen, porque llevo aquí parado 15 minutos para al final deciros que tenéis que seleccionar la opción de arriba por defecto, ¿vale? Que es la que os recomiendo. Vale, entonces ahora aquí me dice contraseña de root. Bien, los que utilizáis Linux sabéis lo que es el root, deberíais saber. Los que utilizáis Windows puede que sí, puede que no, ¿vale? Pero el root es el superusuario, ¿vale? Es el que controla todo, ¿vale? El usuario de root es con el que vamos a poder gestionar, digamos, el acceso a la base de datos de manera completa, como si fuéramos los auténticos jefes del sistema. La realidad es que luego podemos trabajar con usuarios que, como os digo, os explicará Luis más concretamente. Puede que Lucía y Javi lo mencionen muy brevemente, ¿vale? Y Luis volverá a enfatizar en ello porque es necesario. Pero bueno, el usuario de root es con el que nos pide configurar ahora mismo como mínimo. Entonces, nos dice que metamos una contraseña de root. Vale, atentos al hilo. Sobre todo cuando los de Mac hagáis la instalación y os lo pida, que os lo pedirá. Y bueno, y a los de Windows también os lo va a pedir. A ver, los de Windows es menos problemático, porque si no os acordáis de la contraseña de root, bueno, es menos problemático para esta asignatura, no para la vida real, ¿vale? Pero bueno, para esta asignatura, si no os acordarais, con desinstalar en un principio MySQL entero y borrar toda la configuración y volviéndola a instalar, teóricamente os pide la contraseña de nuevo. Teóricamente, ¿vale? Os digo porque a mí me ha pasado alguna vez ya de que desinstalé, pero no borré toda la configuración y luego te instala todo, te pide todo igual menos la contraseña de root. ¿Por qué? Porque tiene guardada la que metiste en la primera instalación y como no te acuerdes de la primera instalación estás fastidiado, ¿vale? Hay maneras seguramente de borrarlo, lo que pasa es que tienes que irte ya probablemente al registro de Windows, a borrar claves, etcétera. Y es complicado, ¿vale? Para un usuario normal es complicado. Para los de Mac, por favor, lo digo por experiencia de hace 2 años, de una alumna que no se acordaba de la contraseña de root y nos las vimos y deseamos
para poder volver a instalar el servidor y que le volviera a pedir una contraseña de root nueva y poder trabajar, ¿vale? Entonces, por favor, acordaros. Yo voy a poner una contraseña, ¿vale? Tontilla, pero que es la que pongo siempre para acordarme. Me dice que es una password débil, ¿vale? Pues no pasa nada, tampoco me preocupa para lo que vamos a hacer. Lo suyo sería que, bueno, cuanto más robusta mejor, pero no pasa nada. Entonces, por favor, una contraseña que os acordéis, en modo general que os acordéis, simple y llanamente, ¿vale? Y luego que sepáis que puede pasar esto. Vale, entonces, luego en User Accounts no vamos a tocar nada de momento, podríamos añadir usuarios, pero no vamos a hacer nada. Le damos a siguiente. Vale, en Windows me dice configurar MySQL Server como un servicio de Windows y está empezar el servidor cuando arranque. Esto es una opción que yo recomiendo que la dejéis por defecto. Esto lo que va a hacer son dos cosas. Primero, el servidor se va a configurar como un servicio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Cuando se configura como un servicio, la cuestión es que se configura de una manera especial, de tal manera que para arrancarlo y pararlo tenemos que hacerlo a través de un panel particular que es el panel de servicios, ¿de acuerdo? Mientras que si hacemos, lo instalamos como no servicio, tendríamos que nosotros arrancarlo manualmente y es un pelín más complicado, ¿vale? Sobre todo en Windows, ¿vale? En Linux se puede, y en Mac creo que se arranca con alguna de las órdenes de arranque de servicios, ¿vale? Como si fuera, es el equivalente a un demonio en Windows, ¿vale? Perdón, en Linux. En Linux y Mac, porque Mac al final es un Linux hormonado, digamos. Un Linux friendly. Y luego simplemente el Start de MySQL Server System Startup es para que nada más arranquéis el ordenador, el servidor arranque. Aquí todos los años surge la duda de, pero bueno, es que yo, ¿para qué quiero arrancar el MySQL cuando arranco el ordenador si no lo voy a utilizar más que en nuestra clase? Correcto, perfectamente legítima esa duda. Si tenéis una máquina que sea un poquito antigua y que, a ver, un poquito antigua, tiene que ser muy antigua y no queréis que arranque, lo podéis quitar, ¿vale? Yo os voy a explicar ahora cómo se arranca desde los servicios, ¿vale? Manualmente. Yo, en todo caso, si vuestro ordenador es relativamente nuevo, no me liaría y lo pondría por defecto, porque al final, si no, es un poquito más engorroso tener que andar arrancando el servicio manualmente, ¿vale? No pasa nada, se puede arrancar, no tiene mayor historia, pero bueno, digamos que os quita quebraderos de cabeza si dejáis que arranque de manera manual, ¿de acuerdo? Y bueno, que luego ejecute el servicio como una cuenta estándar, que es la que tenéis por defecto en la que estáis iniciando sesión, o como un usuario concreto. Esto si queréis que lo arranque como un usuario en particular. Por defecto no nos interesa tocar nada aquí. Vale, y ahora le doy a Execute y se pone a ello, ¿vale? Esto no debería tardar mucho. También dije que no debería tardar mucho la instalación del shell y nos hemos tirado ahí 20 minutos, pero bueno. Vamos a ver si arranca sin problema. Esto lleva un poquito, no os preocupéis. Vale, ya está. Le damos a Finish. Y entonces, lo que es el servidor, ya está. Hemos acabado, ¿vale? Ahora solamente nos quedan los ejemplos, que lo único que hace... Bueno, lo primero, aquí me pide, antes de acabar, que metáis la contraseña. Le damos, ¿vale? Y aparece el botón de check. Cuando le dais al botón de check, te dice, oye... Perfecto, y aparece un check ahí abajo, ¿vale? Esto es para comprobar que efectivamente el servidor se ha instalado correctamente y se puede conectar uno a él, ¿vale? Entonces, estamos conectados, perfecto, maravilloso. Le damos a siguiente. Y ahora es cuando va a coger y instalar los ejemplos, concretamente las bases de datos de ejemplo. Aquí le damos a Execute y lo que hace es que ejecuta unos scripts, ¿vale? No debería tardar mucho. Vale, perfecto, acabado. Le doy a Finish. Vale, y aquí nada, no tengo nada más que tocar. Start MySQL Workbench After Setup y Start MySQL Shell After Setup. No voy a hacer ninguno ni otro. Voy a acabar. Vale, bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, comentario? Porque ahora voy a explicar ya cómo entrar con el Workbench. Y voy a explicar un par de cosas. Nada, hasta aquí, todo claro. ¿Alguien ha tenido algún problema con la instalación o le ha dado algún problema o todo funciona ok?
¿vale? Entiendo que todo ok. ¿No? Bueno, a mí se me sigue instalando. Ah, vale, se te sigue instalando, vale, no te preocupes, acabará en algún momento. Si tienes algún problema o sea, cuando acabe, si te da algún error o lo que sea, me lo dices, ¿vale? Y lo vemos. Intentamos verlo. La putada, perdonadme la expresión, de ahora aquí ver los errores, sobre todo si te pasa algo o no, es que claro, en clase normal yo iba, me acercaba a vuestro ordenador, lo veía y era todo muy fácil. Bueno, muy fácil, bastante más fácil. Aquí, sinceramente, cuando tengamos problemas con el software, no sé muy bien cómo lo vamos a apañar. Si me vais a tener que compartir la pantalla o cómo lo vamos a apañar, ¿vale? Que finger cross para que haya los menos problemas posibles, ¿vale? Porque si no lo vamos a tener complicado. Vale, entonces, bueno, ha acabado de instalar, perfecto, lo tengo todo ok. Pero ahora a ver esto que... Uy, se ha quedado, vale. Entonces ahora lo que voy a hacer es... voy a arrancar el Workbench y os voy a explicar dos cosas, ¿vale? Le doy aquí, ¿vale? Yo he puesto Work, me parece aquí el Workbench, MySQL Workbench. Se nota que mi ordenador empieza a ir lento, yo creo que con el tema de lo de estar grabando le está empezando a costar, ¿vale? Entonces voy a explicaros, hoy no voy a entrar en SQL como tal, voy a cerrar con el Workbench, ¿vale? No me voy a entrar en lo que es el propio SQL, prefiero que dejemos el Workbench más o menos cerrado. De hecho, es más, lo que voy a es explicaros el tema de arrancar el Workbench. Vamos a acabar un poco antes porque prefiero mañana empezar ya. Voy a empezar muy brevemente explicaros algo de la interfaz del Workbench y luego empezar con SQL, ¿vale? Para que sean las clases un poquito más autocontenidas. Aunque acabemos un poco antes, tenemos tiempo de sobra porque yo tengo 6 sesiones que ya os digo que probablemente incluso sobre alguna. Entonces vamos a dejarlo lo antes posible. O sea, lo antes posible, vamos a dejarlo un poco antes. Vale, cuando arranquéis el Workbench, veis que abajo os aparece... Ah, bueno, cuidado. A la mayoría os debería aparecer esto de Local Instance abajo a la izquierda, ¿vale? Puede que haya alguno al que no le aparezca. Si hay alguno al que no le aparece, que me lo diga, ¿vale? Pero de todas maneras os explico cómo se generaría ese Local Instance, ¿vale? Para generar este Local Instance, que aquí me aparece uno, pero podría tener tantos como quisiera... Básicamente este cuadrito lo que dice es una instancia. Y una instancia es una configuración para conectarme a un servidor. Desde vuestro Workbench os podéis conectar a vuestro servidor que está en vuestra propia máquina. Os podéis conectar a un servidor que esté en una máquina en Estados Unidos, a otro que esté en una máquina en mi casa y otro que esté en una máquina en la casa de quien sea, ¿vale? Es decir, tenéis tantas opciones de conectaros como queráis, a donde queráis, ¿vale? Entonces, la que os aparece aquí, si os fijáis, aparecen dos detalles de configuración. El primero, usuario con el que os vais a conectar, root, ¿vale? Que os pedirá la contraseña root en su momento. El segundo, ¿a dónde me voy a conectar? ¿Vale? Este es el a dónde. Bien, localhost 2.3306. ¿Alguien me sabe decir qué es localhost? ¿Lo habéis visto? No. Vale, localhost es mi máquina. ¿Vale? Y cuando digo mi máquina es mi máquina. En vuestro caso será vuestra máquina. Cada uno es vuestro ordenador. Localhost y... Localhost, a ver, ¿os acordáis? Os dije antes, google.es. Google.es es el dominio, pero eso se traduce en una IP. 200 no sé qué, punto, Localhost es el equivalente a mi dominio y se traduce en una IP. Siempre en una IP y siempre en la misma, que es 127.0.0.1. Siempre, ¿vale? Esa es mi máquina, ¿vale? Esa es mi máquina. Entonces, y es la vuestra también en vuestro ordenador. 127.0.0.1 es vuestra máquina respectivamente. Es la manera de decir esto, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé si habéis visto un meme que va... No sé si lo habéis visto por ahí en Twitter, donde sea. Es un meme muy friki, pero que dice... Era un meme con todo esto de la pandemia que decía stay at y ponía 127.0.0.1 where at 295.0. El 127.0.0.1 es home, ¿vale? Localhost, home, tu casa. Y el 255.255.255.0 es mask, ¿vale? Que es máscara. Porque es como se denominan dos conceptos, ¿vale? En redes de comunicaciones. O sea, fricada máxima, pero bueno, en fin.
Entonces, ese 127.0.0.0.1 es nuestra casa, cada uno es la nuestra, ¿vale? Es cada uno nuestro ordenador. Bien, eso tiene que quedar muy claro. Entonces, yo puedo, por ejemplo, generar una conexión nueva dándole aquí al más. Aquí metería el nombre de la conexión, pues nueva, por ejemplo, y veis que me parece hostname 127.0.0.0.1 por defecto. Imaginaros que no es este y que es otro, el 138.4.190.89. Pues vale, pues meto ese. El puerto no es el 3306, es que lo he cambiado, es el 45.612. Perfecto. Ah, y el nombre de usuario no es root, es Alejandro. Lo cambio, le doy a OK y me lo genera aquí, ¿vale? Si yo le doy ahora aquí, hago un clic, ¿vale? Intenta abrir y me va a dar un error, o debería darme un error, o si no me da un error, ahora os explico a qué se va a deber, pero no me va a dejar, porque esto me lo he inventado, es una IP que me he inventado, ¿vale? Con un puerto que me he inventado, con lo cual es altamente imposible, no imposible, pero altamente improbable que en esa IP haya abierto una base de datos, y efectivamente no la hay, me da un error. Cannot connect to database, ¿vale? Unable to connect to local, bueno, ahí no sé por qué me pone to localhost, ¿vale? Pero bueno, unable to connect to ese, no se puede conectar a ese host, ¿vale? Perfecto, normal, porque no hay ningún host con un MySQL instalado en ese puerto, ¿vale? Si le doy, sin embargo, a este lo voy a borrar, ¿vale? Porque luego si no la lío. Pero es para que veáis cómo se agrega, ¿vale? Entonces le doy ahora aquí a este y aquí me dice, oye, contraseña de root, ¿vale? Yo le voy a dar aquí a lo de Save Password in Bold, para que no me lo pida cada vez que me conecto, ¿vale? Por simplicidad. Le doy a OK y me arranca, ¿vale? Y este es el software ya, este es MySQL Workbench. Aquí abajo en esquemas, o sea, perdón, aquí veis que tengo la parte de administración, ¿vale? Y debajo de administración tengo una pestaña que se llama esquemas. Si yo le doy a esquemas, veis que aquí tengo 3 bases de datos, ¿vale? Cada una de estas es una base de datos. Una cuestión, esquema y database en MySQL son equivalentes, es lo mismo, ¿vale? No tiene diferencia significativa. Ahora, os voy a enseñar una cosa, voy a cerrar el software, ¿vale? Cierro el Workbench. Esto se ha conectado perfectamente porque el servidor está arrancado y todo está ok, pero lo que voy a hacer es que voy aquí a buscar, le voy a dar a servicios, ¿vale? Y aquí en servicios os voy a enseñar dónde está el MySQL, ¿vale? Aquí cuando abro servicios me aparece esta ventana donde veo toda la lista de servicios que hay en el sistema, en mi ordenador, y pues si están en ejecución, si no, ¿vale? Toda información. Y entonces yo aquí puedo buscar MySQL 80, ¿vale? Entonces me dice, está en ejecución, se inicia automáticamente. Vale, perfecto. Botón derecho, detener. Esto lo que hago es parar el servidor, con lo cual ahora mismo el servicio está parado, no está ejecutándose. Vuelvo al Workbench. Vuelvo al Workbench. Y ahora le doy aquí otra vez al Local Instance. Vale, acordaros que antes le dije que me guardara la contraseña de root. Le doy. Pero me abre el panel. Antes os acordáis que me dio un error cuando no encontraba, cuando me inventé una IP y un puerto me dio un error, pero ahora me lo abre. Ahora bien, mi pregunta es, ¿estoy conectado realmente? Creo que está bastante claro la respuesta mirando la pantalla, ¿vale? Y es que no. ¿Dónde se ve fácil? Lo primero, bueno, aquí en Information dice No Connection Established. Y luego yo siempre os digo este truco, porque, bueno, esto de No Connection Established os digo que es nuevo, ¿eh? Yo por lo menos no lo había visto nunca. Pero es que cuando os vais a esquemas, aquí os acordáis que estaba en administración y aquí esquemas. Cuando pone Not Connected, ¿vale? Ya no solo que no me aparezca ningún esquema, porque puede no aparecerme ningún esquema, porque puede que no tenga ningún esquema, ninguna base de datos. Pero si me pone Not Connected, es que no estoy conectado. Ahora bien, alguno podría preguntar, ¿vale? ¿Y por qué con el otro no te dejó, ¿vale? Y con este sí que te deja, pero te aparece esto? Vale, la diferencia es que con el otro directamente no resolvía y no podía establecer ningún tipo de conexión. Con este establecí una conexión previa y guardé las credenciales. Entonces,
Esto es una cuestión del software que MySQL Workbench se utiliza para interactuar contra la base de datos, pero además tiene más funcionalidades, ¿vale? Puedes hacer más cosas. Aunque no estés conectado contra la base de datos, hay una serie de cosas que puedes hacer. Entonces, esa funcionalidad sigue estando ahí. Entre ellas, esa serie de cosas que puedes hacer es precisamente irte aquí a Administración, Server Status, ¿vale? Aquí. Y en teoría, a ver, voy a mover esto. Desde aquí podrías, es que esto, el problema que tiene MySQL Workbench, perdón, es que no se ve muy bien a veces la pantalla, tengo que jugar con la resolución. Pero desde aquí, en un principio, podrías, en Startup Shutdown, por ejemplo, creo que sí, aquí, justo, perdón, le puedo dar a Start Server, porque dice, oye, Database Server Instances Stop. Entonces, desde aquí puedo arrancarlo. También podría arrancarlo donde estaba antes en servicios. Aquí le doy a iniciar y me arrancaría. ¿Vale? Pero en vez de hacerlo desde aquí, ahora lo voy a hacer desde aquí, desde el Workbench. Le doy a Start Server. ¿Vale? Me dice aquí que tengo que permitir que se ejecute algo. Perfecto. Y se conecta. De hecho, ahora me voy a esquemas y ya los tengo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto voy a acabar, ¿vale? A ver, tenéis que tener bastante cuidado cuando os conectéis al Workbench y tenéis que aseguraros siempre de que estéis conectados. Siempre. Si no os aparecen las bases de datos o si os parece, os aparece por ahí un not connected o algo de este estilo, es que no estáis conectados. Entonces, para arrancar el servidor, la manera más fácil de hacerlo desde el propio Workbench es como os he mostrado aquí en Administración Instancia, ¿vale? Y desde aquí podéis coger y hacer que arranque. Cuando estáis en Windows, los de Windows, ¿vale? En realidad podéis hacer exactamente lo mismo desde servicios. La única diferencia es que si yo hubiera arrancado desde aquí, no sé, porque la verdad que nunca lo he probado, si desde aquí me hubiera conectado automáticamente. Aquí sí que me lo hace, porque es el propio software el que dice, oye, lo arranco y me conecto. Pero si lo arranco desde fuera, igual no se hubiera conectado. Lo hubiera arrancado y tendría que haber cerrado el Workbench y lo tendría que haber vuelto a abrir para conectarme. ¿Vale? Es la única diferencia. Vale, entonces son 1:15, no me voy a meter a el Workbench, explicaros cómo funciona para hacer consultas y demás, es muy poco, ¿vale? Eso lo voy a dejar para la semana que viene, dame con la semana que viene. Lo voy a dejar para mañana voy a empezar ya con muy poquito de Workbench al principio de 4 cosas, ¿vale? Y nos vamos a meter ya con SQL y con la sintaxis y vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, dudas. Y ahora comento algo para los de Windows y Linux. Perdón, Linux y Mac. Dudas, por favor, perdón. Bueno, yo estoy en Mac y no está la instancia de lo que ahora comentarás. Perdona, digo, se ha cortado, repíteme, porfa. Sí, que no me... O sea, yo estoy en Mac y no me aparece la instancia local del WordPress. O sea, tú entras en el Word... Ah, vale, de acuerdo, no te aparece cuando... Perdón, cierro el Workbench. O sea, cuando tú entras aquí... Bueno, soy un poco idiota, lo he cerrado y no tenía que haberlo... O sea, no hacía falta cerrarlo. Se puede volver a este panel de otra manera. O sea, no te aparece esto, ¿verdad? Eso es, sí, no me aparece. Vale, tienes que darle a añadir en el más... Y lo que tienes es que meter como datos de conexión los que te aparecen aquí por defecto. Hostname 127.0.0.1, ¿vale? Puerto 3306, username root y en connection name pues pones lo que sea, ¿vale? Pues clases BD, por ejemplo, ¿vale? Le das puedes darle al test connection. Si le das al test connection, ¿vale? Metes la contraseña cuando te la pida y te da que successful MySQL connection, todo va ok. Si te da algún error, me dices y te digo cómo podemos mirar a ver qué puede pasar. Es que me da error. Te da error, vale. Mi pregunta ahora es, ¿instalaste el servidor también? Sí. Vale, y estás en Mac, dices, ¿no? Uh-huh. Vale, pues vamos a hacer una cosa, porque tengo que buscarte exactamente cómo arrancar el servicio desde Mac porque no me lo sé de memoria, ¿vale? Entonces, déjame que te lo busque y intento mandaros un mensaje por Moodle o a través del Teams con algo de información, ¿vale? Porque es que de verdad que no me lo sé de memoria y es que es lo que os digo. En una clase normal me pondría contigo ahora delante del ordenador y lo miraríamos en un momento, pero aquí es que es hartamente complicado dar soluciones a estos problemas puntuales así. Entonces, déjame que te lo mire, ¿vale? Para ver cómo se puede arrancar el servicio manualmente, porque tiene toda la pinta a que simplemente que no se ha levantado el servidor,
¿vale? A que lo has instalado, pero por lo que sea no ha arrancado. Entonces, no debe ser especialmente complicado, pero déjame que te lo mire. Te mando, ¿por dónde prefieres? ¿Por Teams o te lo mando por Moodle? ¿O por Casi mail? por... Por Moodle, Sí. venga, pues os lo mando por Moodle como un mensaje, ¿vale? También para que el resto lo tengáis. Lo que voy a buscar es unas pautas de cómo arrancarlo. Te lo mando, lo pruebas por favor si puedes a lo largo del día de hoy y si mañana sigues con problemas, vemos a ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Porque ya os digo que es que me da un poco de rabia y lo siento mucho, pero es que con las clases así online es bastante complicado solventar este tipo de problemas. Pero bueno, intentamos mirarlo, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Nada. ¿Más dudas? ¿Alguien más con algún problema, alguna duda? Jorge, Yo creo que... tengo, sí, bueno, decirme que... yo tengo una duda que es que yo soy de Mac y a mí no me aparecía nada de que no estaba conectado, pero no tengo muy claro si lo estoy. O sea, no sé cómo ver si estoy o no conectada. ¿Estás con el Workbench ya abierto? Sí, Vale, o sea, si te vas a la parte de... Ves que aquí tienes, si ves mi pantalla, administración y esquemas. sí. Si te vas a esquemas, ¿te aparece lo mismo que a mí? Aquí la CC Word. Uf, es que no me parece igual porque tengo Mac. Ah, O sea, estoy en esquemas. sí. S y S. Sí, S y Vale, S. me parece. vale, de acuerdo. Estando en Mac, cierto, no os van a aparecer esos tres, pero te van a aparecer, o te aparece algo, ¿no? Un SSBD o algo así. Me parece S y S. Sí, vale, perfecto. Suficiente, estás conectada. Vale. ¿Vale? O sea, si solamente no estáis conectados, si no os aparece nada y pone not connected, en ese caso no estaríais conectados, ¿vale? Pero, y siempre que no estás conectado te sale not connected. Y si te aparece sys, ya te aparece una. Sys es una base de datos del sistema, es interna, ¿vale? De hecho, aquí es donde se guarda configuración del propio MySQL y la vais a ver por defecto siempre. Entonces, si no estáis conectados, eso da igual que estéis en Mac, que en Linux, que en Windows, os va a aparecer siempre un not connected, ¿vale? Vale, gracias. Nada. ¿Más dudas? Nada. Vale. Bueno, los de Mac y Linux, como os digo, como os te decía al principio de la clase, yo he hecho la instalación para los de Windows y me vais a disculpar, pero es que no puedo hacer instalación para todos los sistemas operativos porque si no es una locura. Pero bueno, en un principio es simple y llanamente instalar servidor, instalar Workbench. Por ejemplo, tú, Marina, entiendo que instalaste servidor, instalaste Workbench, abriste Workbench y te conectó bien, sin problema, ¿no? O sea, no te ha dado ningún problema, ningún fallo, ¿no? Más allá de esta duda. Me ha dado un error porque Mac siempre los da de descargar de internet, que no es seguro. Y Vale, al principio bueno. no me dejaba abrirlo, pero al final lo he conseguido. Vale, pero Y luego... bueno, y con Mojave, si alguien no tiene instalado Catalina, a mí el Mojave no me dejaba abrir el Workbench. Ajá, vale, perfecto. Bueno, pero quiero decir, luego ya una vez en el propio funcionamiento, una vez arrancado, sin problema. Entonces, os digo que aquí es las particularidades que habría que ver, porque tú, por ejemplo, Diego, en un principio tienes instalado también exactamente igual, estás también con Mac, pero a ti, por ejemplo, no te conecta al servidor, ¿vale? Mientras que Marina, pues aparentemente se ha conectado bien. Como os digo, aunque esto funciona en general bien para todos, exactamente igual, la pura realidad es que hay veces que hay particularidades. Entonces, en cualquier caso, os voy a mirar lo que os digo, sobre todo para los porque en los de Windows os lo he explicado, pero para los Mac y Linux os voy a mirar a ver si os puedo mandar algunas referencias, algún tutorial particular de cómo arrancar y dar de baja los servicios manualmente. Y para que lo miréis, ¿vale? Y si sigue con problemas, Diego, tú mañana me dices y intentamos buscar una solución alternativa, ¿vale? Perdona, es Sí, que a mí dime. no me hable me da un error. ¿Al abrir qué? ¿El Workbench o el qué exactamente? El Workbench. ¿Qué Cuando error le te da? leía... ¿Qué? Perdón. ¿Qué error te da? Perdona. Es que me dice que ha aparecido un error inesperado y se me cierra. Vale, te voy a dar una recomendación que suelo dar y que me vas a decir, pero qué absurdo, pero que a veces funciona. Reinicias, ¿vale? El ordenador entero, no ahora que acabamos ya la clase, reinicias y vuelves a intentar arrancarlo, que hay muchas veces que puede ser alguna cuestión del sistema, ¿vale? Que esté ahí dando por saco. Entonces reinicias y lo vuelves a arrancar y pruebas. Si me dices que te sigue sin funcionar, me puedes escribir por Teams luego, ¿vale? Y lo intentamos ver. Estás en Windows, ¿verdad? Sí. Vale, lo que te digo, reinicia porque a veces puede ser cualquier cosa que pueda estar haciendo algún tipo de conflicto, ¿vale? Y se suele solucionar reiniciando. Vale, muchas gracias. Nada.
Alejandro, que ya lo he conseguido, lo de conectarme. Había que iniciar el servidor desde preferencias del sistema, ya está. Así Vale. que no. Perfecto. Genial. Pues entonces arreglado. Fácil entonces. Sí, es que ya te digo que tiene que haber maneras de arrancarlo. Lo que pasa es que yo no he utilizado en mi vida Mac y además soy un poco como el anticristo con el tema de Mac y no tendría que buscarlo. Pero si ya lo has conseguido, maravilloso entonces. Perfecto. Vale. ¿Alguna duda más? Vale, perfecto. Pues entonces lo vamos a dejar aquí, chicos. Luego subo el vídeo a YouTube, ¿vale? Para que lo tengáis disponible y lo meto en la lista. Y en principio, pues nos vemos mañana otra vez a las 8:30, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Mañana.